Bienvenidos a un episodio más de Escena del Crimen. Esta noche, como otras tantas, va a costar un poco desarrollar el programa desde el punto de vista periodístico cuando se tocan cuestiones que son bastante escabrosas y más lo que tiene que ver con niñas asesinadas, ¿no? Es difícil porque para muchos esto explota el morbo por sobre todas las cosas cuando que realmente el ejercicio de este tipo de programas tiene que ver más con técnicas de investigación, tiene que ver con la manera en que se encaró en aquel momento una pesquisa, qué hizo bien o mal el Ministerio Público, un tribunal, qué hicieron en general las partes para que esto quede o haya llegado a una meta en relación a una condena, a determinar, identificar y procesar a los sospechosos. Muchas veces eso, digamos, queda en nada cuando se pinta en detalles un crimen y afecta ahí demasiado cuando son menores. Vamos a tratarlo con respeto, que se merece como todos los otros, como todas las otras víctimas, pero presten atención porque esto no es solo un crimen al azar, tiene que ver y mucho con al parecer una venganza que se había suscitado en aquel momento porque las sospechas principales apuntaban a uno al menos de los tres sospechosos como el hijo de un hombre que había sido asesinado tiempo atrás y tenía que ver con un problema que había entre vecinos en aquel entonces que llevó a la muerte del papá de este hombre sospechado y posteriormente tomó venganza y asesinó a estas dos niñas. ¿De quiénes nos referimos o a quiénes estamos haciendo, digamos, referencia? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los victimarios de este caso? Nos vamos a aquel año donde había suscitado todo. Estas son las víctimas, la ficha de cada una de ellas. Perfiles. Víctimas. Nombre: Ana Estigarribia Cabañas. Edad: 9 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: estudiante. Domicilio: Barrio Central, Mariano Roque Alonso. La primera en ser asesinada tras atender al solitario asesino cuando tocó a su puerta. Nombre: Mabel Estigarribia Cabañas. Edad: 17 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: estudiante. Domicilio: Barrio Central, Mariano Roque Alonso. Fue asesinada al intentar defender a su hermanita cuando recién regresaba de la facultad. Nombre: Lauro Florentín Alderete. Edad: 56 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: empleado. Domicilio: Barrio Central, Mariano Roque Alonso. Fue asesinado por el marido de una vecina con quien solía tener reiterados conflictos. Sospechosos. Nombre: Javier Florentín Alderete Rojas. Edad: 24 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: empleado. Domicilio: Barrio Central, Mariano Roque Alonso. Nunca fue detenido ni demorado. Tras la muerte de las hermanitas, desapareció del mapa. Nombre: Celso Ramón Uliambre Caballero. Edad: 28 años. Alias Mr. Z. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: empleado. Domicilio: Barrio Ricardo Brugada, Asunción. Prontuario: homicidio doloso, robo agravado y violencia intrafamiliar. Detenido como sospechoso de haber cometido el crimen de las hermanitas, pero liberado posteriormente. Nombre: Martina Cabañas Báez. Edad: 42 años. Alias La Especialista. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: comerciante. Domicilio: Barrio Central, Mariano Roque Alonso. Prontuario: 18 antecedentes judiciales por diversos hechos. Cumplió 8 años de condena como autora moral del asesinato de Lauro Florentín. Hasta hoy niega el hecho. Nombre: Carlos Daniel Flores. Edad: 45 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: empleado. Domicilio: Barrio Central, Mariano Roque Alonso. Asesinó a tiros a Lauro Florentín. Tras cometer el hecho, desapareció sin dejar rastros. Vamos a
poco entrar en detalles de lo que había ocurrido en aquel entonces. Fue, como les decía, un crimen que probablemente guardaba algo más que el cruel hecho de cómo asesinaron a estas dos pequeñas. Tiene que ver con algo que se ocultaba detrás, que era quizás una intención de vengar la muerte de otra persona, pero se tomaron con estas dos niñas para dejar un mensaje claro. Es al menos una de las tantas sospechas. Estas dos pequeñas volvían en ese año 2003, era mayo en aquel entonces, de sus quehaceres, de lo que ellas podían hacer en aquel entonces. Una estaba en etapa escolar, la otra igual situación, cuando ocurre todo esto. Ya iba entrando de a poquito la noche, se iba despidiendo la tarde de aquel momento, cuando quizás ese factor determinante de poca luz fue esperado, fue utilizado por los asesinos para poder camuflarse entre la penumbra y así finalmente, estando agazapados, sorprender a sus víctimas y finalmente asesinarlas con una hazaña, con una crueldad inusitada. Habían utilizado un arma blanca para finalmente cometer el hecho y por eso vamos a rememorar lo que había ocurrido en ese mayo. Estaba comenzando a gatillarse en los primeros días de la semana, del mes de mayo del año 2003 y esto pasó. ¿Qué pasó? La patrullera de la comisaría 10ª una vez más sonaba fuerte sobre la calle Picoiba. Vecinos del barrio central de Mariano Roque Alonso abandonaron sus casas para ver qué pasaba frente a una de las viviendas más emblemáticas de aquella cuadra. Eran alrededor de las 21:30 del viernes 16 de mayo del año 2003. Lo que parecía ser una tranquila noche acabó por convertirse en un sombrío escenario. A pocos metros de una cuadra de la ruta Traschaco yacían en plena calle, prácticamente tirados, los cuerpos de dos niñas, la mayor de ellas, Mabel, de 17 años, y su hermanita, Ana, de apenas 9 años. A poco de ser degollada, la hermana más grande llegaba recién de sus clases de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción, cuando oyó que alguien tocaba a su puerta. La primera en atender fue Ana, que siguió la orden del desconocido que solicitó llamar a su hermana. Una vez en la calle, Mabel se acercó al hombre sin saber que se trataba de su verdugo. Desde el otro lado del portón, el solitario asesino asestó una estocada contra la chica, causándole un extenso corte alrededor del cuello para luego rematar con una puñalada al corazón. La más chica corrió la misma suerte. Ella no pudo escapar del asesino, quien le aplicó una puñalada que enseguida la mató. La silueta del hombre se escurrió entre la oscuridad ante la atenta mirada de los vecinos, que nada pudieron hacer para evitar el lamentable episodio. Estaba bien preparado, día tras día nosotros recibíamos casarme después que yo me fui al buen pastor. Me llevaron sin que yo haga ningún daño por esta gente, por venganza me están haciendo esto y ahora me dejan sin dos hijas, lo único que tenía en la vida. Al salir anoche de la facultad vino para entrar acá y me degollaron, Dios. Y ellos eran indepegables. La más chiquita tenía 10 años, Anita. Y se fueron a la facultad, y venía a la facultad, acá en el portón le agarraron, le degollaron y le clavaron el pecho a Mabel. Y a Anita le clavaron en el estómago. A las dos le mataron en el mismo día. Casi huérfanas, ambas niñas vivían solas en la casa ubicada en aquella lúgubre calle que en aquel tiempo escondía secretos que se acallaron con sangre. Después de haber escuchado la crónica de lo que había pasado en aquel entonces, ustedes tienen que tener en cuenta un detalle bastante particular de por qué probablemente ocurrió todo esto. Es
un dato que ocurre en paralelo a el crimen de estas niñas. Realmente es un contexto, ocurre tiempo antes y que podría explicar el motivo de por qué mataron a dos niñas que, digamos, no había razón de ser. La única explicación que había para ello, de la manera en que lo hicieron, porque es un hecho de sicariato, con la ya, digamos, visible saña con la que le mataron, con un arma blanca, con la crueldad, la frialdad que de por sí trajo eso, está el factor de la venganza. Es decir, no hay otra explicación que no sea esa para poder, como motor principal de sospechas, tener en cuenta esa teoría. Bueno, eso es lo que se imaginaron los policías en aquel momento. Prácticamente se activó eso como primera sospecha porque, les decía, no había amenazas sobre las niñas, su madre estaba en la cárcel. Y me detengo ahí porque en eso está justamente todo. Ahí es donde se abre la puerta de las sospechas hacia la venganza, porque la madre fue enjuiciada en aquel momento, fue procesada. Estamos hablando del mismo tiempo, en la misma línea del tiempo, por el asesinato de un vecino. Este se llama Lauro, este vecino que fue asesinado. Y probablemente, según la condena, según la investigación, esta mujer fue la que ordenó la muerte de este hombre por varios problemas. Ya van a escuchar ustedes. Fue procesada en aquel entonces, en unos meses antes, había sido febrero, el crimen, recuerden, ocurre en mayo, o sea, unos meses antes ocurre la muerte de Lauro y la procesan a ella. Entonces lo que se cree es que el hijo de Lauro fue el que había cometido el crimen de estas dos niñas. Fue la sospecha que después se desprendió de este primer crimen que había ocurrido, les reitero, en febrero. Los detalles en esta también compilación de la crónica que había pasado en aquel entonces. Comenzaba el año 2003 con este episodio de sangre. El crimen de Lauro. Estigarribia Cabañas, el par de apellidos de las niñas asesinadas, decía mucho a la policía. Hijas de Clemente Estigarribia y Martina Cabañas Báez, los uniformados de la comisaría jurisdiccional desde un principio tuvieron claro un panorama, una posible vendetta. En aquel tiempo, Martina cumplía sus primeros meses en la cárcel del Buen Pastor, donde había llegado tras la muerte de un acérrimo enemigo del vecindario, Lauro Florentín Alderete. Y esto no era casualidad. Luego de una serie de enfrentamientos y disputas, el hombre de 56 años había sido asesinado por el entonces marido de su vecina, Carlos Daniel Flores. A ella la habían acusado de haber ordenado el asesinato. Lauro Javier Alderete. Sí, me culparon de que yo soy la autora intelectual, que supuestamente yo le dije al tipo, ella pichupe. Y el tipo, un mecánico, estaba a 70 metros más o menos de acá. A 70 metros de acá. Y ¿cómo él va a escuchar siendo que yo me estaba bañando para irme? No, yo no podía salir del baño porque me estaba bañando y me puse todo allí, miré en la ventana y ella se estaba peleando acá en la vereda. Después de irse ellos, escuché yo el disparo. Un disparo en el cuerpo le produjo la muerte y la mujer apuntó al hijo de este, Javier Florentín Alderete, como autor del doble homicidio. En torno al crimen de Lauro, Carlos Daniel nunca fue detenido. Solo Martina cumplió su condena por este homicidio. Él se rajó, nunca más supe nada de él hasta la fecha. Y ahí terminó la cosa. ¿Tu marido? El marido, yo estaba divorciada del tipo. Yo estaba divorciada del tipo y al propósito también el tipo seguramente hizo para hacerme todo esta macanada, porque yo para hacer eso no voy a hacer teniendo dos criaturas. Yo era mamá y papá. Y me condenaron con testigo falso, solo con testigo falso. Se encontró, llevaron el arma que llevaron no es auto para disparar. ¿Y con qué se disparó? ¿Dónde está el arma? En tanto, Javier Florentín abandonó el barrio y se esfumó como si la misma tierra se lo hubiera tragado. Encima del arroyo, nunca más desde que le mataron a mis dos hijas, ellos desaparecieron.
Ese día que se estaba velando a ellos llevaron todas sus cosas para nunca más volver, porque saben lo que le esperan a ellos. Si yo no me muero y me cruzo con ellos, uno de los dos va a liquidarnos, porque el dolor que tengo en mi corazón es demasiado grande. Los detalles forenses de cómo fue el crimen en cuanto a lo que había hecho ese asesino, cómo había asesinado, cómo había matado a estas dos niñas, el arma que había utilizado, el tipo de corte que hizo, la brutalidad con la que había cometido el crimen. Y reitero esto, digamos, con la probabilidad de sonar bastante reiterativo, muy, en este sentido, entrar en redundancia con esta situación, pero vale la pena hacer la aclaración. Lo que generalmente se detalla en este tipo de crímenes es la intensidad en la que actúa un criminal para que luego este factor en particular, que puede ser la técnica, puede ser la forma en que lo hizo, el arma y otras tantas particularidades dentro de una misma escena del crimen, sea utilizada para establecer las sospechas de quién lo hizo. Todo tiene su razón de ser. Claro que existen formas de contar y evidentemente en ese sí podemos coincidir. Hay que tener el tacto para poder hacerlo. Y justamente en Heridas que Hablan, en el informe forense se detalla lo que había pasado con estas niñas. Así las mataron. Heridas que hablan. Apuñaladas fueron asesinadas las hermanitas Mabel y Ana Estigarribia Cabañas frente a su vivienda en Mariano Roque Alonso, según la autopsia realizada por la médica Rosa Cáceres, quien ofició de forense en aquella época. La mayor de ellas, Mabel, de 17 años, recibió una certera estocada en el pecho de 5 centímetros que se introdujo hacia el lado izquierdo y llegó a perforar su corazón. Además, el criminal la semidegolló, causándole un corte de 13 centímetros alrededor del cuello desde atrás. La menor, Anita, de apenas 9 años, recibió por su parte una estocada de 2 centímetros de grosor en el abdomen en el lado derecho, que perforó el vaso ocasionando un incontrolable sangrado interno que en cuestión de minutos le causó la muerte. Por su parte, Florentina Alderete falleció a causa de un disparo de arma de fuego con orificio de entrada y salida a la altura del pecho. Su muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por herida de arma de fuego. A la vuelta del corte vamos a hablar del recuerdo de Mabel y de Anita, las dos niñas que fueron asesinadas, las dos hermanas que fueron asesinadas en ese mayo del año 2003. Lo que pudimos recabar del entorno de la familia, de lo que mencionaron los investigadores y todo para hacer justamente el honor a la memoria, como siempre decimos. Dicho sea de paso, la madre de estas dos niñas, ya en libertad en la actualidad por aquella sospecha probada ya por la condena que obtuvo de la muerte de Lauro, habló y recordó a sus dos pequeñas. Todo a la vuelta del corte aquí en Escena del Crimen. Ana Estigarribia, de 9 años, y Mabel Estigarribia, 17 años, fueron asesinadas en mayo del año 2003. Utilizaron un cuchillo para matarlas. La brutalidad con la que hicieron fue muy particular, que llevó a la presunción inmediata de la policía, de la fiscalía, sobre que esto no era un crimen al azar, no era una cuestión simplemente de casualidad. Realmente era un crimen que envolvía un pasado, un contexto, que tenía algo más, y es la única explicación que había para aquellos que investigaban la causa del por qué había de asesinar a dos pequeñas de esa forma. Dos pequeñas que no tenían cuentas pendientes, dos pequeñas
que no habían amenazado a nadie, no habían establecido rivalidad con nadie, no formaban parte de ninguna situación ilícita. Ellas solo se dedicaban a hacer eso, niñas. Estudiaban, tenían su familia ya con ciertos problemas, por cierto, la madre principalmente, y ellas finalmente fueron presas de lo que probablemente fue una venganza en torno a la mamá que hoy día está libre, porque en aquel entonces, unos meses antes del asesinato en febrero, ella había protagonizado un hecho de sangre donde supuestamente, reitero, en aquel 2003, se tenía las sospechas de que ordenó la muerte de un vecino, Lauro. El hijo de este, supuestamente dentro del campo de las sospechas, era uno de los 3 autores del asesinato de las 2 niñas. Y de ahí es que se cree que fue una venganza. Hoy en libertad, ella recuerda a sus 2 pequeñas. Recuerda qué fue lo que la llevó a toda esta situación y lo que había pasado con las 2 pequeñas, la nena de 9 y la niña de 17 años. Mabel y Anita en el recuerdo. Nacida el 2 de septiembre de 1985, Mabel Estigarribia Cabañas, a sus cortos 17 años, ya cursaba el primer curso de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción. Aplicada y dedicada a sus estudios, organizaba sus tiempos para estudiar y para ser de niñera de su hermanita de 9 años, Ana. Eran 2 criaturas, mira, era... No sé cómo explicarte. Eran 2 criaturas que jamás me quebrantó ellos. No se juntaba con los vecinos. Yo me iba en mi trabajo, venía. Y ellos ya me esperaban con la ropa limpia. Trataba que yo tenía que irme otra vez al trabajo. Ella ya me preparaba toda mi ropa, qué ropa ponerme, qué zapatos, todo eso así. La más pequeña de la casa había nacido el 28 de diciembre de 1994. Hoy en día, Mabel debería haber cumplido 34 años y ser una flamante abogada, y Anita, con 25 años, probablemente también sería profesional. Eran 2 criaturas, no sé cómo explicarte, no tiene nombre para mí que era. No iba a vivir mucho tiempo porque esta clase de criaturas jamás he visto en mi vida. Era muy buena, muy respetuosa. La gente que le recuerdan a ellos, que le conocen, mira, siempre le recuerdan y muy bien. Un día antes estuvieron en el Buen Pastor. Apenas 24 horas antes del asesinato de las hermanas, las niñas habían pasado el día con su progenitora en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, donde festejaron el Día de la Madre. Mira, el mundo se me vino encima porque no trabajo más. Esa vez yo me quedé mal, después de un tiempito yo me quedé mal. Una madre que pasa esto únicamente sabe el dolor de una madre. Tras los horrendos asesinatos, sus cuerpos fueron sepultados en un panteón del cementerio Roque Alonceño. A falta de parientes cercanos, el abandono por varios años de aquel panteón hizo propicio el campo para que asaltatumbas hicieran su golpe. Agarraron, llevaron el cadáver de mi hija, la mitad del cadáver de mi hija llevaron del cementerio. Profanaron su tumba. Tuve que traer yo acá la mitad del cuerpito de ellos, o sea que el cadáver, el huesito de ellos nomás ya. Haciendo un cajoncito. Es que se abrió la puerta del panteón y se abrió el cajón, se sacó todo así, se sacó todo afuera, se tumbó el cajón, tenía doble y se rompió todo ese y echaron todo el huesito en el piso. Me fui, encontré todo desparramado por el piso. Y ahí agarré yo el cajón y cargué con mi mano así. Agarré el huesito de ellos. Y esta parte la quejaron que se llevaron. Ya desapareció totalmente. A su salida en libertad en enero del año 2009, luego de 6 años, finalmente Martina pudo visitar a sus niñas, encontrándose con el lamentable hecho. Entonces decidió trasladarlas muy cerca suyo, a su residencia.
Estoy más tranquila porque sé que nadie va a tocar acá y está su panteoncito acá adentro. Le mandé a hacer para su panteoncito en el lado. Porque allá no hay seguridad. Existió la sospecha de que el autor detrás de todo este asesinato estuvo merodeando en la zona durante toda la noche. Estuvo, digamos, de alguna u otra manera controlando el movimiento de quienes iban a ser presas de ese crimen. Y no solo se animó, digamos, a estar de alguna manera oculto, sino que también se dejó ver, porque él había preguntado a vecinos de la zona, a personas que sabían del movimiento de esta familia, sobre la hora en que venían, sobre si ya estaban en la casa, si ya habían llegado de la escuela, entre otras cuestiones, para poder tener la certeza de en qué momento iba a atacar. Dato no menor es que el asesino no estaba muy lejos del escenario donde había ocurrido todo, y de ahí es donde nace toda esta cantidad de sospechas de hacia quienes. Por eso es que se tienen nombres y apellidos de quienes pudieron ser los asesinos de aquel entonces, porque se mostraron, estuvieron en lugares abiertos, lugares públicos, y eso hace que de alguna u otra manera se haya tenido el testimonio de personas que pudieron identificar a quienes eran eventualmente los sospechosos. Por el factor de la oscuridad, esas declaraciones no eran lo suficientemente determinantes, pero sí al menos daba una pista de aquello. Vamos a ver lo que ocurrió en aquel entonces. El asesino merodeó durante toda la noche. Rondó toda la noche. Una vecina del barrio central fue la clave para la policía en aquel tiempo. La mujer, de nombre Encarnación Arévalos, pudo reconocer a un hombre como el autor del hecho, pues él mismo estuvo comiendo en su copetín empanadas minutos antes del sangriento crimen. Toda esa tarde dice que el sicario le estaba rondando la casa. Los vecinos vieron, pero nadie hicieron nada. Ella relató a los intervinientes que cuando faltaban algunos minutos para alcanzar las 19:30 horas, el desconocido llegó a su local. Allí estuvo por un buen rato. 1 hora y media más tarde, al filo de las 21 horas, su presencia empezó a incomodarla, por lo que decidió buscar una manera de hacer que se retirara. Encarnación le dijo que llevaba un arma escondida muy cerca de su caja registradora, pues en aquel barrio cualquier cosa podría ocurrir. Hasta el momento tenemos informaciones de que una persona de sexo masculino se encontraba en el copetín acá detrás. Pueden observar, aproximadamente 1 hora y media, 2 horas más o menos. Posteriormente se escuchó que una persona gritó, salieron los vecinos y ya encontraban a las dos niñas en la calle. Fue así que el desconocido decidió hacer su retirada y se trasladó hasta una esquina simulando que iba a esperar un autobús para salir de ese sitio. En un abrir y cerrar de ojos desapareció. 30 minutos más tarde regresó. Cuando el reloj marcaba ya las 21:30 horas, el hombre reapareció en escena y cometió el atroz asesinato. La testigo describió al sujeto como un hombre robusto, de estatura mediana, cutis moreno, barba naciente y vistiendo pantalón de jeans azul algo desteñido, camisa roja, kepis negro y cargando una mochila. Hay un contexto nuevamente de toda esta historia, digamos entrando un poco en lo que son los hechos periféricos a la situación en sí, que es el crimen, ¿no? Que es el núcleo de toda esta historia. Y estas historias paralelas nos hacen entender qué fue o cómo fue que se dieron los hechos que detonaron o que hicieron que finalmente o provocaron que estas dos niñas mueran, sean asesinadas brutalmente. Y nace con dos protagonistas. Una de ellas es la madre de estas dos pequeñas y el otro es el papá de quien se sospechó fue el autor de todo esto, ¿no? De nombre Javier, un chico de poco más de 20 años y que se manejó en el momento que si no fue el autor material fue el intelectual, más lo segundo que lo primero. Lauro y Martina, las dos personas que en todo momento se denunciaron por varios hechos,
por varios hechos que molestó al uno, molestó al otro y finalmente detonó en la muerte del hombre y finalmente la cárcel de la mamá de estas niñas y con posterioridad la venganza. Veamos qué fue lo que pasó, hasta qué instancias llegaron en reiteradas ocasiones estos dos vecinos. Se denunciaban mutuamente. La hipótesis de una venganza sonó muy fuerte en torno al crimen de las dos menores. Una de las situaciones en las que se fundaba esto era justamente un sinfín de denuncias que se realizaron mutuamente las familias Alderete y Cabañas en los últimos años previo a los 3 asesinatos. Los pocos buenos vecinos empapelaron la Fiscalía de Denuncias Mutuas desde agosto del 2001 hasta mayo del 2003, posterior a los crímenes cuando ella denunció a 15 personas de haber planificado el homicidio de sus hijas. La gente me dice, ¿por qué le deja de balde? No es que yo le dejo de balde, es que no funciona la justicia. ¿Qué hace la fiscala? La fiscala es lo que no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué no le imputa siendo que yo le di nombre y apellido de ellos y era el único ellos lo que... Tanto Lauro Florentín como Martina Cabañas coleccionaron una serie de denuncias donde se acusaban de diversos hechos, entre ellos amenazas de muerte, agresión, violación de domicilio y una interminable lista, entre las que figuraban también la difamación y la calumnia. Contra esa misma persona, varias denuncias hice, y porque me amenazaban, luego venía acá, me atropellaron ellos, me golpearon, y enfrente de mi hija y eso. Hice de balde la denuncia porque lo que yo hacía, la denuncia quedaba todo impune porque tenía que hacer querella y todo eso, y la querella pues te lleva mucha plata. Tenés que palmar para que funcione, si no, no funciona, pues. En el mundo de la delincuencia, Martina era conocida como la especialista debido a que se había ganado la fama de coaccionar a las personas querellándolas para sacar réditos económicos de ellas. Y uno se preguntará, con tanto contexto, con tantos condimentos dentro del asesinato de estas dos pequeñas, de la niña de 17, la otra niña, la hermanita, la de 9 años, ¿cómo es que la investigación, digamos, llega a esta parte del programa sin tener una certeza sobre la investigación, sin la acción policial? Es que no hubo acción, no hubo participación de la división especializada en todo esto, que es el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional. Esto ocurría en el año 2003 y esa fuerza ya estaba plenamente constituida en aquel entonces, y fue bastante llamativo el por qué no tomaron acción. Uno no sabe si había algo más o simplemente, digamos, no le prestaron la debida atención, subestimaron el caso, pero el crimen era atroz. 2 niñas, una casi fue decapitada con el arma blanca, con el cuchillo, y la otra también tenía heridas graves. Alguien arremetió contra las dos por algo. Y quizás el antecedente de los padres, quizás toda la situación que envolvía, hizo que la policía, y esto está mal, claro, haya prejuiciado y decir, esto fue un crimen provocado por 2 personas que se la tenían jurada por delincuentes, ¿por qué no? O si no, uno no entiende qué fue lo que pasó exactamente. A lo que voy es que la investigación, desde aquel año, desde 2003, desde que se supo todo, desde que todo estaba a la vista, si bien no eran muy precisos los testimonios, los habían lugares a donde habían acudido los que supuestamente fueron los asesinos, y hasta había descripción de que el autor, si no material, era el intelectual, al menos el hijo de aquel que murió en febrero, Lauro, como sospechoso, estuvo merodeando durante toda la noche en ese barrio y preguntó inclusive por las hermanas. Eso es bastante sospechoso. Horas antes del homicidio, preguntar por las 2 víctimas, algo tenía que decir. Sin embargo, ninguno de estos elementos fueron tenidos en cuenta y esa investigación se estancó. La fiscal no hizo nada, Estela Cardoso, que dicho sea de paso, como dato hasta paradójico, es la misma que investigó el crimen que habría cometido la madre de estas 2 niñas.
la que después, primero fue procesada, luego fue condenada a 8 años y hoy libre puede contar lo que había pasado en gran parte en aquel momento, pero igual con ese misterio que envolvió a todo ese caso. ¿Por qué? ¿Por qué un hecho policial como este, un hecho de sangre brutal, nunca fue investigado? Lo que pudimos recabar en datos los tiene a continuación. Investigación estancada. Una deficiente investigación rodeó al caso. En principio, los intervinientes de la comisaría 10ª poco o nada pudieron avanzar en torno al hecho. Un extraño vacío fue el que dejaron los agentes de investigación de delitos, quienes ni siquiera intervinieron. La investigación fiscal estuvo dirigida por la fiscal Estela Cardoso Sánchez, pero las pesquisas fueron estancándose con el correr del tiempo. El 15 de octubre de 2004, el hoy finado abogado Carlos Brites Cárdenas denunció la inacción del Ministerio Público en su avance. Le pagué a Brites Cárdenas 5 millones estando yo en la cárcel, le di 5 millones. Quedó impune. Falleció él y quedó de balde. Un mes más tarde, el letrado volvió a denunciar la dilatación del caso por parte de la Fiscalía, cuyo norte ni siquiera estaba trazado. Los investigadores no tenían sospechosos. Un sospechoso liberado. Al principio, fue detenido como sospechoso Celso Ramón Uliambre Caballero, alias Mr. Z, quien días después fue liberado nuevamente a falta de pruebas en su contra. Porque su exmujer se fue junto a mí en la cárcel, estando yo en Buen Pastor. Se fue sonriendo, me dice, ¿sabes quién fue lo que le mató a tu hija? Me quedé yo así como con el pelo. No sabía qué hacerle a la mujer en ese momento. ¿Y quién? Le dije. Y fulano me dice que es su pareja. Que a su pareja se fue, le contrataron al hijo y la hija y la señora, la esposa de este señor que falleció, Florentín. Le contrataron y le pagaron a los 3 días después, dice que ya le mataron a ella. O sea que madre e hijo se fueron a contratar el sicario para matarle a tus nenas. Madre, hija, hijo. Sí, los 3 se fueron y le contrataron y le pagaron al sicario y le liquidaron. Poco después, el expediente fue remitido a la Fiscalía Adjunta para que decida sobre la recusación presentada en su contra. A partir de allí, ya nada se supo del caso. El expediente se perdió. El expediente se perdió. Y yo le digo a ellos que el expediente no se puede perder y no puede quedar impune porque no hay imputación, le digo. Y me dicen que ya quedó impune eso, que ya pasó el tiempo. Le digo que no. Evidentemente acá la fiscal y su asistente está implicado con los asesinos de mi finada hija. Hasta la fecha no hay nada. Yo día tras día lloro por ello porque no hay justicia. ¿Para qué vamos a decir ahora que me estaba recuperando un poco? Vine y me tomó un cáncer de mama con múltiples metástasis. Apenas me levanto. Durante su estancia en la cárcel de mujeres, Martina llegó a denunciar que los autores habían sido exfuncionarios penitenciarios que supuestamente, confabulados con la familia Aldrete Rojas, orquestaron la venganza en su contra. Presa en el Buen Pastor, Martina Cabañas inició una huelga de hambre el 18 de marzo del 2006 en protesta por el nulo avance de la pesquisa llevadas a cabo por la misma fiscal que logró la condena de 8 años de cárcel contra ella. El 7 de enero de 2009, Martina recuperó su libertad mediante el indulto presidencial, pero de ahí en adelante no se supo más sobre el avance de la investigación del crimen de sus hijas. Ana Estigarribia, 9 años. Ella vivía en el barrio central de Mariano Roque Alonso, porque de hecho todo ocurre ahí. Y su hermana Mabel Estigarribia Cabañas, de 17 años, también estudiante. Ella estaba en la facultad, estaba ya preparándose o estaba dentro de su carrera, estudiando la carrera de Derecho en aquel entonces cuando fue asesinada brutalmente. Primero ella, después la pequeña. Ninguna de las dos pudieron escapar finalmente del asesino, que tenía rastros o había rastros para poder identificarlo y sin embargo
La policía, la fiscal, no hizo nada para poder llevar finalmente esta investigación adelante e identificar a los criminales. Hoy ellos están en libertad y están con total impunidad. Si bien en aquel entonces hubo un detenido, gozó con la libertad poco después. De eso vamos a hablar más adelante, un poquito más adelante, porque ahora vamos a hacer una pequeña pausa, la última, por cierto, en Escena del Crimen, y volvemos con la conclusión, por así decirlo, de este caso que quedó absolutamente en la nada. Anita y su hermana fueron asesinadas en el año 2003, en mayo del año 2003. Él o los asesinos, digo así porque la policía, la fiscalía no fueron capaces de identificar plenamente quién fue o quiénes fueron, si bien habían sospechosos. De hecho, que nosotros citamos dentro de la tarjeta de sospechosos a varios. Estos no recibieron ninguna condena o no hubo una investigación seria que pudiera confirmar o descartar si realmente ellos eran parte de este grupo que mató a estas dos niñas en venganza por la muerte del papá de uno de estos sospechosos. Lauro es ese hombre que había fallecido en febrero de ese mismo año, supuestamente por orden o por acción de la mamá de estas dos niñas, quien al momento de ser asesinadas las dos pequeñas, ella ya estaba con un proceso y posteriormente fue condenada a 8 años de cárcel. La cumplió en la cárcel del Buen Pastor y después salió libre. Dentro de todo ese proceso de investigación, al menos uno, fue detenido en aquella oportunidad, pero después, claro, como la investigación no era seria y no llevó absolutamente a nada, fue liberado porque no había carga probatoria. Es muy difícil entrar a hacer una opinión sobre esto, porque la valoración sobre los hechos puntuales, si bien son hasta de sentido común, no nos dicen nada. No hay, digamos, la suficiente cantidad de pruebas desde aquel entonces para poder valorar si hubo una necedad, aunque es notoria, por parte de los investigadores. Pero ustedes saquen sus conclusiones. Un hecho tan claro, tangible, horrendo desde todo punto de vista, no tuvo la investigación debida, seria, muy poco se hizo. Y lo más anecdótico de todo, que les decía hace rato, es que la misma fiscal que llega a tribunales para condenar a la mamá de las dos pequeñas es la que toma el caso. Uno podría hasta llegar, si quiere ser mal pensado, a decir la desactivó porque evidentemente los otros o la otra parte era interesada dentro de toda esta situación, de que quizás todo quede así. Pero es una simple deducción, nunca la vamos a saber, lastimosamente. Nos despedimos, llegamos así al final de un programa más de Escena del Crimen. No olvide que todo este contenido usted puede llegar a revivirlo a través de nuestro canal en YouTube, de Unicanal. En la semana ya estará disponible como siempre. Y además puede volver a vivirlo los domingos, el capítulo de Escena del Crimen. Muchas gracias a la familia Óptica Carrón, como siempre me recuerdo de la familia Costa Imas por las gafas que luzco, estas de la línea Traffic, que son bastante versátiles, muy livianas, casi no se sienten. Así que muchas gracias siempre por la confianza y estar conmigo. Nos reencontramos la próxima semana con un capítulo más aquí por Unicanal de Escena del Crimen.